Dinámica y leyes de Newton, parte 2. Tácticas y estrategias para la solución de ejercicios. Entonces, en esta presentación nos vamos a enfocar en estrategias para resolver escenarios de lápiz y papel. Normalmente vamos a tener dos estrategias generales que son antagónicas, que son la solución analítica y la solución trivial. Una solución trivial se caracteriza por reemplace valores primero y solucione después, mientras que una solución analítica busca solucionar primero el escenario y reemplazar después. Aunque en última instancia ambas estrategias son viables, el punto es que la solución trivial es por mucho la más común que usted puede encontrar en videos de resolución de ejercicios en YouTube o incluso en páginas de internet o inclusive en algunos libros de texto. Sin embargo, la metodología analítica es mucho más importante, por una serie de razones que expondremos a continuación. Número 1. Claridad conceptual. Al trabajar con símbolos algebraicos en lugar de valores numéricos desde el principio, se enfatizan los conceptos y las relaciones fundamentales antes de introducir números específicos, lo que facilita una comprensión profunda de los propios conceptos, más que la tendencia a resolver un ejercicio de lápiz y papel y ya. Número 2. Flexibilidad. Las soluciones analíticas permiten adaptar las fórmulas y las relaciones dadas en el texto a diferentes situaciones sin la necesidad de recalcular cada vez, lo que ahorra tiempo y esfuerzo. Generalización. Al utilizar símbolos algebraicos en lugar de valores concretos, se pueden analizar patrones y tendencias más amplias, lo que facilita la identificación de los comportamientos generales en distintos contextos. 4. Evitar errores tempranos. Las operaciones numéricas tempranas pueden llevar a errores de redondeo y cálculos incorrectos que se propagan a lo largo de los pasos posteriores, lo cual retrasa los cálculos numéricos a largo plazo. Así que, aunque parece paradójico, retrasar los cálculos numéricos hasta el último momento en realidad minimiza el riesgo de cometer errores y acelera el proceso de cálculo. Simplificación de las ecuaciones. Las soluciones analíticas permiten simplificar ecuaciones y expresiones algebraicas antes de enfrentar cálculos numéricos complejos. En muchas ocasiones, lo que parece un ejercicio complicado puede simplificarse fácilmente aplicando presupuestos que solo pueden realizarse en una ecuación generalizada. Unidades constantes. Al trabajar con los símbolos algebraicos, las unidades de las mediciones permanecen solapadas dentro del símbolo algebraico en todos los pasos, lo que previene confusiones y errores relacionados con las unidades al confundir un valor numérico con una unidad. Típico error en este tipo de situaciones es confundir un 1 con la unidad litro. Mayor enfoque en conceptos. Al eliminar la necesidad de manipular constantes numéricas, los estudiantes y los operarios pueden centrarse en comprender conceptos detrás de las fórmulas y relaciones. Transferencia de habilidades. La capacidad de trabajar con soluciones analíticas desarrolla habilidades algebraicas y analíticas de mayor nivel, que son valiosas en una variedad de campos más allá de la propia física y que serán necesarios en capítulos mucho más avanzados y complejos de la propia física. Análisis implícito de la dimensionalidad. Trabajar con soluciones analíticas permite un análisis implícito de las unidades y dimensiones involucradas en un problema. Al mantener símbolos en lugar de valores numéricos, es posible identificar inconsistencias en unidades y dimensiones sin la necesidad de ubicar unidades en los cálculos. Eso conduce a una mayor coherencia y precisión de los resultados finales, evitando errores relacionados con unidades desde el inicio y acelerando el proceso de análisis dimensional al cancelar unidades rápidamente. Y número 10, que yo diría es la fundamental, es lo que hacen los físicos. Los físicos utilizan el enfoque analítico y deductivo al formular y demostrar teoremas basados en axiomas y relaciones fundamentales. Luego ponen a prueba estas teorías en entornos de laboratorio para confirmar su validez y alcance. Buscan la generalidad, la universalidad en sus teorías
aspirando a desarrollar teorías unificadas que expliquen fenómenos diversos bajo un marco coherente. Este proceso iterativo de formulación, contrastación y expansión de teorías es una característica distintiva de la metodología científica moderna, no solo en física, sino también en otras áreas que involucran un análisis matemático riguroso. Por esta serie de ventajas es que en este curso de física general, y de hecho en todos los cursos que lidero tanto en física como en química, favorezco el uso de soluciones analíticas universales en contraposición a las soluciones triviales de reemplace primero y calcule después. Ahora bien, ¿cómo vamos a aplicar esto de la estrategia analítica al campo de la física, específicamente a la dinámica? Debemos tener en cuenta que a diferencia de otras ramas o capítulos de física general, donde es posible demostrar 3 o 4 ecuaciones fundamentales y luego usarlos para una amplia gama de situaciones triviales, los escenarios en dinámica son muy diversos. Así que casi forzosamente hay que demostrar. Y demostrar es obtener la solución general y calcular hasta el final. Uno de los principales fundamentos de esto es realizar un análisis del cuerpo y determinar la suma de fuerzas. Recuerde que la ley fundamental de las 3 de Newton en realidad resume una sola ecuación. Fuerza es igual a masa por aceleración, en términos vectoriales. Para simplificar la cosa, lo primero que vamos a hacer es presuponer que todos los escenarios que vamos a analizar van a ser bidimensionales, como máximo. Por lo tanto, la segunda ley de Newton se descompondrá. Vamos a tener un componente total de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X. Y vamos a tener un componente total de fuerza en Y igual a la masa por la aceleración en Y. Establecido esto, debe tener en cuenta que la fuerza neta en X y la fuerza neta en Y son sumas, por la propia definición de la segunda ley de Newton. Así que el primer paso es identificar las fuerzas que se están ejecutando en esas dos dimensiones y ubicarlas como sumas. Para poder identificar las fuerzas que se están ejecutando en cada una de las dimensiones, debemos realizar lo que se denomina análisis de cuerpo libre. Un análisis de cuerpo libre en general debe responder una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿el cuerpo está en el planeta Tierra? Si la respuesta es sí, entonces deberemos tener en cuenta la fuerza-peso. ¿El cuerpo ejerce una fuerza sobre una superficie? Si la respuesta es sí, entonces debemos tener en cuenta la fuerza normal. ¿El cuerpo está jalando o siendo jalado a o por otro cuerpo? Es decir, si hay una cuerda involucrada. Entonces vamos a estar hablando de que hay una fuerza-tensión. ¿Hay alguna otra fuerza externa adicional? Y aquí debemos tener en cuenta que las fuerzas externas adicionales no solo incluyen las fuerzas que se ejercen sobre el cuerpo, sino también sistemas que tiene el cuerpo para ejercer una fuerza que lo desplace, por ejemplo, un motor de propulsión a chorro. Entonces, en ese caso, hay que leer bien el enunciado. Y finalmente, la más difícil de todas es, ¿debemos tener en cuenta las fuerzas internas en un sistema complejo? Si la respuesta es sí, debemos tener en cuenta un tipo de fuerzas especial denominado fuerza de contacto. Existen otros tipos de fuerzas relacionados a estas. Por ejemplo, las fuerzas de fricción son en realidad fuerzas normales que se oponen al movimiento, pero a nivel molecular. Una última pregunta que debemos responder, o que el ejercicio nos pide responder, es si el cuerpo está acelerado. Y eso es importante porque eso afecta el producto de masa por aceleración. Si el cuerpo no está acelerado, el producto de masa por aceleración es igual a 0 y por lo tanto estamos trabajando con la primera ley de Newton en una serie de conceptos denominados estática. Pero si el cuerpo está acelerado, el producto de masa por aceleración es un valor diferente de 0 que puede ser positivo o negativo, dependiendo de si el cuerpo avanza o retrocede en nuestro marco de referencia. Y eso
genera una serie de conceptos y ecuaciones y escenarios que denominamos en su conjunto como dinámica. Sin embargo, desde la perspectiva puramente matemática, la distinción entre estática y dinámica es arbitraria, porque simplemente debemos seguir la ecuación fundamental. Fuerza es igual a masa por aceleración, siendo esa fuerza la suma de fuerzas en el sistema. Para finalizar, la última pregunta que debemos hacernos es si existen fuerzas no alineadas con un eje. Si la respuesta es sí, o sea, si hay fuerzas en un sentidos diagonales, debemos realizar descomposición y recomposición vectorial. De lo anterior se deduce un planteamiento fundamental, y es que debemos reconocer el funcionamiento de estas fuerzas para poder resolver los ejercicios que nos estén pidiendo. Miremos pues un ejemplo que involucre fuerzas externas lineales, lo más simple posible. Un objeto en el espacio vacío se encuentra sometido a dos fuerzas en el eje X. La primera es de 40 N en el sentido positivo del eje X y la otra de 30 N en el sentido negativo. Si el cuerpo tiene una masa de 12 kilogramos, nos piden calcular la aceleración. Lo primero que debemos hacer son los diagramas. Anteriormente mencioné que se hace algo llamado diagrama de cuerpo libre. Sin embargo, en realidad hay dos tipos de diagramación en este tipo de ejercicios, que son el diagrama de fuerzas aplicadas, donde tratamos de dibujar el objeto como lo estén mencionando, y a falta de información lo podemos dibujar como una esfera o como una caja. Y luego tendremos el diagrama de cuerpo libre, donde el objeto se representa como un punto. En el diagrama de fuerzas aplicadas vamos a intentar representar lo mejor posible el enunciado en un dibujo. En este caso nos dice que el cuerpo está siendo afectado por dos fuerzas. Una fuerza que actúa a favor del movimiento sobre él, empujándolo a la derecha a favor del eje X positivo, y otra fuerza que actúa en contra de ese movimiento. En el diagrama de cuerpo libre eso se representa de la siguiente manera. Todas las fuerzas las vamos a dibujar partiendo desde el punto que representa el marco de referencia. Entonces en ese caso voy a tener una fuerza a favor del movimiento y una fuerza en contra del movimiento. La fuerza a favor del movimiento en este caso tiene un valor absoluto de 40 N, mientras que la fuerza que está en contra del movimiento va a tener un valor absoluto de 30 N. Es muy común que en los enunciados nos confundan dándonos los valores relativos o los valores absolutos. Así que lo que conviene hacer en el paso de diagramación es colocar los valores de fuerzas únicamente como valores absolutos y la direccionalidad representada por la dirección de la flecha. Los signos van a aparecer luego cuando analicemos la trigonometría de la fuerza. Una vez que tenemos el diagrama de fuerzas aplicadas y el diagrama de cuerpo libre, lo que vamos a hacer es escribir la segunda ley de Newton. En este caso ya descompuesta. Como solo estoy teniendo en cuenta las fuerzas en el eje X, voy a establecer que la suma de fuerzas en X va a ser igual a masa por la aceleración en X. Despejo la aceleración en X pasando la masa a dividir. Expreso la ecuación de manera elegante. Y ahora reemplazo la fuerza neta en X por lo que valdrá en términos de una suma de fuerza. Entonces, en este primer paso es importante representarlas como una condenada suma de fuerzas. Entonces voy a decir que tengo una fuerza en X, número 1, más una fuerza en X, número 2, positivas ambas, porque están en X. Ahora, en el segundo paso, lo que hago es reemplazar cada una de estas componentes por su definición trigonométrica. Recuerde que una fuerza en X normalmente va a estar asociada al coseno, a menos que estemos trabajando un plano inclinado. Entonces, la fuerza en X número 1 va a ser igual a la magnitud o valor absoluto de la fuerza en X, de la fuerza número 1, multiplicado por el coseno del ángulo número 1. Y entonces hay que analizar ángulos. No los están dando, profe, pero sí los están dando realmente, porque están posicionados en el diagrama de cuerpo libre. Si al diagrama de cuerpo libre le adicionamos un plano cartesiano, o sea, esta sería la Y imaginaria y esto sería la X imaginaria, la fuerza número 1 se encuentra
alineada al eje X positivo, y eso por definición es 0 grados. Por lo tanto, tenemos un ángulo notable, el coseno de 0. El coseno de 0 es igual a 1 positivo. Por lo tanto, en este caso, la componente en X de la fuerza número 1 es igual al valor absoluto de la fuerza número 1, ya que el coseno del ángulo número 1 es igual a 1 positivo. Por lo tanto, puedo reemplazar el componente en X de la fuerza número 1 por el valor absoluto de la fuerza número 1, que es lo que me da el enunciado, 40 Newton. Ahora miremos qué pasa con la fuerza número 2. La planteamos de manera semejante, pero al hacer el análisis de ángulo de la fuerza número 2 en el diagrama de cuerpo libre, nos daremos cuenta de que en este caso no está a 0 grados, sino que se encuentra a 180 grados. Y el coseno de 180 grados es 1 negativo. Por lo tanto, como esto es 1 negativo, al reemplazar menos 1 y multiplicar menos 1 por la fuerza número 2, obtenemos el negativo de la fuerza número 2. Por lo tanto, puedo reemplazar el componente en X de la fuerza número 2 por el negativo del valor absoluto de la fuerza número 2. Y aquí es donde aparece el negativo que está escondido en el enunciado, al hacer el análisis trigonométrico. Hecho esto, ya conozco la suma de fuerzas, la puedo reemplazar en la ecuación de aceleración, con lo cual hemos llegado a la solución analítica universal. Una solución analítica universal implica que para cualquier enunciado que cumpla con las condiciones de ser un objeto que está siendo comprimido por dos fuerzas, esta ecuación nos va a decir siempre su aceleración, siempre y cuando solo hayan dos fuerzas en X las que se están ejerciendo y conozcamos la masa del objeto. Hecho esto, ya podemos pasar a la solución trivial. En primera instancia, ambas fuerzas están dadas en Newton. Por lo tanto, un primer paso analítico que puedo hacer es extraer analíticamente Newton fuera del paréntesis y al interior, en la resta, reemplazar únicamente valores. La fuerza número 1 es 40, la que está positiva, menos 30, que es la que se opone al movimiento, ambas en Newton. La masa es de 12 kilogramos. Newton sobre kilogramo no me sirve para hacer el cálculo de dimensionalidad de aceleración, así que en este paso hago otra parte analítica. Reemplazo Newton por su definición fundamental. Y Newton se define como unidad de masa, kilogramo, por unidades de aceleración, metro sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, ahora sí podemos cancelar kilogramo que multiplica y kilogramo que divide. Y por lo tanto, las unidades que quedan son metros sobre segundo al cuadrado, que son unidades de aceleración, justo la variable que pretendemos calcular. Por lo tanto, lo único que queda es hacer la parte numérica, aritmética. 40 menos 30 es igual a 10. Por lo tanto, quedará 10 sobre 12. Y comenzamos a simplificar. Será 5 sobre 6. Si queremos sacar la solución decimal, podemos seguir simplificando. 2.5 sobre 3, que tiene una aritmética más fácil. Entonces, 2 no cabe en 3, así que lo que hago es colocar 0 punto, y el punto que separa el 2.5 desaparece. Por lo tanto, queda 25 dividido entre 3. Aquí tendremos un 8, y por lo tanto, de 24 a 25 hay un 1. 1 no cabe en 3, así que continúo dividiendo en el siguiente decimal, lo que me convierte el 1 en 10. Por lo tanto, tendremos 3 por 3, 9. 9 a 10 es un 1 y por lo tanto continuará 3 periódico. Por lo tanto, podemos decir que la aceleración va a ser de 0.83 metro sobre segundo al cuadrado. Escogí dos cifras significativas porque tanto las fuerzas como la aceleración tienen dos cifras significativas. Y el resultado de la diferencia de fuerzas, 10, también tiene dos cifras significativas. Así que todo indica que la solución debe ofrecerse en dos cifras significativas. En general es común que muchos de esos cálculos ignoren las cifras significativas o se den un número de cifras significativas arbitrarias, sobre todo en los ejercicios que abundan en YouTube.
Sin embargo, escoger el número de cifras significativas correcto le va a ayudar sobre todo cuando tiene que hacerlo manualmente, ya que entre menor sea la cantidad de cifras significativas, más tolerancia tendremos a hacer redondeos de Fermi que facilitan los cálculos aritméticos. Del ejercicio que acabamos de presenciar debemos obtener una serie de conclusiones importantes que vamos a aplicar a escenarios más complejos. El primero es que debemos asumir que las fuerzas que da el enunciado son siempre valores absolutos. Aunque nos los den negativos, es importante asumirlos como valores absolutos, puesto que la magnitud de un vector por definición siempre es un valor positivo, es decir, un valor absoluto, y el signo va a estar dado por la direccionalidad del vector, que ha sido dibujado en el diagrama de fuerzas. En ese sentido, si colocamos como negativo el valor de un vector que ya se encuentra posicionado en dirección contraria al marco de referencia, entonces estaremos diciendo dos veces de manera redundante que el vector está en contra del movimiento, y eso puede conllevar a errores analíticos. El siguiente que deben tener en cuenta es que solo los expertos pueden intuir las soluciones trigonométricas de los vectores alineados. Así, por ejemplo, un vector de fuerza-peso que apunta en contra de la dirección de movimiento ascendente, por definición lo vamos a colocar como menos la fuerza-peso. Pero es conveniente hacer todo el análisis trigonométrico completo si usted no es un experto, de forma tal que se acostumbre a hacer la distinción entre el valor de un vector y el valor de una componente alineada en X o Y. En otras palabras, no se salte los pasos. Al saltarnos los pasos es donde empiezan a aparecer los errores de signos. Y finalmente, este ejercicio trivial nos ha ayudado a comprender que existen dos tipos de soluciones a los escenarios de física en las leyes de Newton. En general también en cualquier tipo de ciencia matematizada, incluso en escenarios químicos. Y es que vamos a tener una solución analítica que es representada por una ecuación o una ley que va a ser universal dentro de las condiciones en las cuales se demostró. Y vamos a tener una solución numérica o trivial que es el valor, que está compuesto por un valor numérico, una unidad y en este caso un sentido, positivo o negativo con respecto al marco de referencia que será el eje X. Para finalizar esta presentación vamos a analizar otro escenario de fuerzas externas, pero en este caso no va a ser tan sencillo porque no lo voy a plantear que todas las fuerzas estén alineadas a un eje de coordenadas. Es decir, voy a plantear un escenario donde tenemos una fuerza alineada a un eje y una fuerza diagonal. Un objeto de masa de 12 kilogramos en el espacio vacío se encuentra sometido a dos fuerzas en el eje X. La primera de 40 Newton en el sentido positivo de X y la otra de 30 Newton que lo impacta de forma tal que genera un ángulo de 30 grados con respecto a la dirección original. Nos piden calcular la magnitud y la dirección del vector aceleración. Entonces, directamente en un diagrama de cuerpo libre vamos a tener que el objeto normalmente está sometido a una fuerza en el sentido positivo con un valor absoluto de 40 Newton y es impactado por una segunda fuerza de 30 Newton y un ángulo de inclinación con respecto al eje de las X de 30 grados. A ese ángulo de 30 grados lo vamos a llamar θ2 porque va a corresponder a la fuerza 2. Mientras que también vamos a tener un ángulo θ1 que corresponde a la fuerza de 40 Newton que es igual a 0 grados. Establecido ese detalle, ahora sí podemos comenzar a escribir ecuaciones. Vamos a comenzar escribiendo la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Esta expresión que está acá es una forma de magnitudes. No es vectorial, pero tampoco está descompuesta. Pero son las magnitudes de los vectores aceleración y fuerza. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la magnitud y la dirección del vector fuerza para poder determinar la aceleración. Lo primero que hago pues es despejar la aceleración pasando la masa a dividir. Y vamos a tener en cuenta que
De todas maneras, esto es un producto de escalar por vector, lo cual implica que la dirección del vector fuerza es igual a la dirección del vector aceleración. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es determinar cómo poder calcular la dirección en términos de las fuerzas. Vamos a determinar la gran dirección de ambos vectores finales con θ sin subíndice, que lo voy a denominar como el ángulo final, que va a ser igual a la tangente inversa de un cociente de vectores, que van a ser las descompuestas del vector fuerza. Es decir, voy a necesitar la fuerza total en Y multiplicando y la fuerza total en X dividiendo. De allí que voy a necesitar, por lo tanto, la descomposición de la fuerza total en Y y la descomposición de la fuerza total en X. Establecido eso, entonces, debemos tener en cuenta que ambas descompuestas son una suma. Así que las voy a expresar primero como una suma. Entonces, va a ser igual a la fuerza número 1 en Y más la fuerza número 2 en Y. Y para X vamos a tener lo mismo, pero para las X. En este punto lo que hago es expresar cada una de las componentes de las fuerzas por sus productos entre la magnitud del vector original descompuesto por su función trigonométrica respectiva. Por ejemplo, para la componente en Y de la fuerza número 1 lo puedo reemplazar por la fuerza número 1 por el seno del ángulo número 1. Y puedo hacer lo mismo para la fuerza número 2. Para las fuerzas en X pasa lo mismo, pero en lugar del seno se usa el coseno. Ahora hacemos análisis de ángulos notables. Cuando estamos trabajando con calculadora, los únicos ángulos notables que deben ser analizados son los que están completamente alineados a un eje de coordenadas. 0, 90, 180 y 270. Los demás ángulos los podemos procesar de manera más eficiente empleando la calculadora. Dicho esto, el seno de 0 grados es igual a 0. Por lo tanto, todo este componente se cancela. El coseno de 0 grados es igual a 1 positivo. Por lo tanto, solo se cancela la parte trigonométrica y se mantiene la fuerza número 1. Hecho esto, ya podemos reemplazar la fuerza número 2 como 30 newton. Y la fuerza número 1 como 40 newton. Newton es la única unidad de entrada, será la única unidad de salida. En el segundo, newton es factor común, por lo tanto será el factor común de la solución, siendo la unidad de la salida. Así que ambos dan en newton. Lo único que queda es operar los valores. Entonces en el primero, bueno, ya sé que el seno de 30 grados es igual a un medio, eso es un ángulo notable. Por lo tanto, 30 newton por un medio es igual a 15 newton. El segundo sí es el que hay que operar porque ese coseno es raíz de 3 sobre 2 y pues la aritmética con raíz de 3 no es muy amigable. Entonces sacamos la calculadora y será 40 más 30 por el coseno de 30. El resultado es de 65.98 que voy a redondear a sin decimales, o sea 66 newton. Una vez que tenemos las componentes, ya puedo calcular el ángulo verdadero. 15 newton que multiplica y 66 newton que divide. Voy a reemplazar únicamente valores porque tenemos un cociente de variable semejante con unidad semejante. Newton de todas se va a cancelar. Ahora reemplazo la fuerza en X, que son los 66, y opero el ángulo de dirección de la fuerza neta y de la aceleración. Entonces será inverso tangente de 15 sobre 66. El resultado a dos cifras significativas se redondea a 13, que serán los grados de inclinación de la nueva fuerza neta. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la aceleración, pero para ello necesito la fuerza neta. Y para ello simplemente voy a aplicar la definición del seno. El seno del ángulo total va a ser igual a la componente en Y sobre la fuerza total. Como lo que necesito es la magnitud del vector fuerza total, lo que voy a hacer es pasar el vector fuerza total a multiplicar y el seno del ángulo a dividir. Y combino esta ecuación con esta, porque el ejercicio no me está pidiendo la magnitud de la fuerza total, sino la aceleración. Así que reemplazo fuerza total
por la componente en Y sobre el seno del ángulo final. Y reemplazo. La componente en Y ya la conozco porque son los 15 newton. La masa total está dada en el enunciado, que son los 12 kilogramos. El seno del ángulo es el ángulo final, 13 grados. En el análisis dimensional puedo hacer lo siguiente. Reemplazo newton por su definición, que es unidad de masa, kilogramo, por unidad de aceleración, metro sobre segundo al cuadrado. Y con el newton en sus unidades fundamentales podemos cancelar kilogramo que divide, kilogramo que multiplica. Las unidades que quedan son metros sobre segundo al cuadrado, que son unidades de aceleración, que es precisamente lo que pretendemos calcular. Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y lo único que hacemos es operar los valores. 15 sobre, abro paréntesis, 12 por el seno de la respuesta anterior. El resultado redondeado a dos cifras significativas es 5.6 metros sobre segundo al cuadrado, con lo cual hemos calculado la magnitud del vector y su dirección. Entonces, la principal conclusión que obtenemos del ejercicio anterior es que en ocasiones la solución analítica está compuesta por más de una sola ecuación. Es decir, tenemos una serie de ecuaciones encadenadas donde la solución de una me puede servir para resolver una o más ecuaciones encadenadas, lo cual denominaremos un algoritmo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo expresar todo en una sola ecuación unificada y cuándo generar un algoritmo? Y la respuesta es bastante sencilla. Cuando necesitamos un cálculo intermedio varias veces de manera continua en ecuaciones posteriores, lo más conveniente es generar un algoritmo para reducir la cantidad de operaciones aritméticas que debamos realizar. Pero cuando no necesitamos ninguno de los valores intermedios en ningún momento, y lo único que vamos a necesitar son las ecuaciones finales, entonces lo más conveniente es plantear siempre una sola ecuación final. Pero eso lo veremos en ejercicios posteriores. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más aspectos teóricos sobre la dinámica y las leyes de Newton. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.